Saludos cordiales, amigas y amigos televidentes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo espacio informativo aquí a través de Sucúa Canal 4. Estamos ya listos y como les habíamos anunciado, pues nos acompaña el doctor Lelis Gutiérrez, quien es doctor en Ciencias de la Educación y ¿qué sería? En mención en administración. Investigación. Perdón, en investigación, y lo cual nos ayuda para tratar el tema que hemos planteado hoy. Lelis, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y bienvenido a nuestro canal. Gracias, Marco, y un saludo a la audiencia de este prestigioso medio de comunicación de nuestra zona, y estamos prestos para cualquier situación, pregunta o en medida de nuestras posibilidades ofrecerles. Poder compartir. Sí, ¿verdad? Bueno, los temas fundamentales que hemos planteado para el día de hoy es un poco, se ha venido hablando en los últimos tiempos, en los últimos días, sobre todo acá en nuestra provincia, algo que se difundió desde el exterior, de lo que nosotros conocemos, ¿no? Es sobre la ciudad perdida, que estaría ubicada en el Valle de Lupano. Esta investigación, ¿se lo inició desde el exterior o ya hubo algo acá? ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema, Lelis? Bien, se puede comenzar, digamos, diciendo de que esta ciudad perdida estaba perdida para algunos, nomás porque los salesianos en 1930 ya reportan de restos arqueológicos encontrados acá, ¿sí? En 1950, 1975, 1980, 1994, 1996, varios escritores, varios arqueólogos ya dan cuenta de esta hablemos ciudad, sí, perdida. Entonces, por lo tanto, lo que ellos hacen es un mapeo, y dan una población que existió, y dan sobre todo de la organización, dan a conocer la organización, obvio, política, administrativa, urbana del sitio arqueológico, que es solamente una parte de Morona Santiago, porque falta todavía hacer la parte sur de Morona Santiago, está hecho solamente la parte norte. Porque hay vinculación, ¿no? En la parte sur, por ejemplo, también está por Limón, de lo que conocemos, y bueno, deben haber en otros cantones también el tema de los jeroglíficos que estarían vinculados con de la ciudad perdida. Petroglifos. Sí. Petroglifos, sí. Por supuesto, todos los restos arqueológicos como cerámica, lítico, piedras y petroglifos, todos son de las culturas que han vivido aquí en Morona Santiago, y excepto la de los tallos, que es un poco diferente y especial. Es los tallos, es un paréntesis aparte, ya sea por la ubicación geográfica y por sus restos, que son un tanto diferentes y hay poca información. Pero de los pueblos que están acá, de los pueblos que han estado acá, tienen la misma coyuntura, tienen los mismos vestigios, etcétera, etcétera. Ahora, se habla de que esta ciudad habría estado hace 2500 años más o menos, ¿no? Estamos hablando de alrededor de algo más de 500 años antes de Cristo, ¿no es cierto? Eso significaría que en temas históricos cambiaría algunos conceptos, ¿o no? Por supuesto, cambia la historia, Marco, porque bueno, el gran historiador Padre Juan de Velasco nos dijo una cosa. Ellos siempre hablaron de la cultura Valdivia, de
de las culturas de la costa que asomaron primero, luego de los incas y luego pero realmente estos pueblos son más antiguos, vienen de más atrás. Por lo tanto, se debería reescribir No, porque la historia, bueno, y contigo compartimos aulas en la escuela y en el colegio. Nunca nos contaron cómo... ¿Y a ti no te gustaba la historia? No, sí me gustaba. Sí te gustaba. Sí me gustaba. Oye, pero a mí no me gustaba la historia. Sí, y me tocó por circunstancias de la vida averiguar. Después ya te interesaste Me en gusta, eso, ¿no? sí, a hacer. claro. Pero decía, en ese tiempo nunca se habló de los pueblos de la Amazonía. O sea, como tú señalas, ¿no? Se decía de los pueblos de la costa, Valdivia, en la sierra, otros pueblos, etcétera. Pero en la Amazonía, excepto de que se nombraba los Shuar, Achuar, quizá Siona, Secoyas, etcétera, pero nunca se hablaba de pueblos antes de eso. Claro, jamás. Por eso te decía, yo más o menos en el 2000, en el año 2000 empiezo a hacer 1998 por ahí empiezo a hacer mi tesis y empiezo a averiguar, porque no había una historia de Sucúa, entonces yo empiezo a hacer una historia de Sucúa y resulta que como todo tiene coyuntura, de ley ya me tocó hacer la prehistoria porque se necesitaba datos, porque ya habían, por ejemplo, el padre Porras, él aparece primero con este estudio, que hay una fase Upano 1, Upano 2, Upano 3, Upano 4, etcétera, y ubica él en varias... Es importantísimo esa cultura, porque fíjate que son 100.000 habitantes. Así es. Es importantísimo porque es amplia. Es importantísima porque la forma de construcción, caminos, terraplenes, la alimentación, todo tenía que ver, es un pueblo, digamos, muy importante y no se dijo, no se investigó. Nosotros un poco siempre, como nos reuníamos con Gonzalo Rubio, Wilbur Cueva, Fernando Ortiz, Boris, no sé, Boris Navarrete, nos agarramos siempre a elucubrar un poco, a hipotetizar otro poco, y siempre decíamos, ¿por qué habiendo tanto vestigio arqueológico nadie hace nada, ni dicen, ni conocen? Y claro, para mucha gente de Sucúa, de Morona, Santiago, esto es una ciudad perdida, obviamente. Yeah. Para nosotros no era perdida porque yo te traje aquí un libro, por ejemplo, Ernesto Salazar. Él ya escribe en el año 2000, Ernesto Salazar ya escribe de esta ciudad perdida. Incluso la Casa de la Cultura, el logotipo de la Casa de la Cultura es tomado de las terraplenes que forman una especie de puma, parece que es, de puma, y está el logotipo de la Casa de la Cultura. Entonces ahora, ya hubo esto. Ahora, tú haces referencia, por ejemplo, a Gonzalo Rubio. Él tiene su museo y algunas veces que he visitado ese lugar, él habla mucho de que se encuentran vestigios y él tiene algunas piezas, por ejemplo, de peces marinos, pero que se encontraron acá. Entonces, esas cosas sí dan mucho que pensar, y ahora se confirma mucho con esto de la ciudad perdida, que la historia es diferente, es totalmente diferente a la que nos contaron. Los vestigios encontrados acá, Lelis, que no son de la cultura Shuar ni son de la cultura Achuar, es decir, de los pueblos conocidos hoy amazónicos, eso fue lo que quizás llamó la atención y dio paso a que se investigue un poco más de dónde viene eso. Verás, Marco, hago esta aclaración para un poco esclarecer las cosas. La cuestión de los fósiles marinos, solamente rapidito, los fósiles, Morona Santiago hace 90 millones de años estaba bajo el agua. Yeah. Por lo tanto, ahí quedaron restos marinos, de animales marinos. Esos con el paso del tiempo se fosilizaron y ahora podemos encontrar en toda Morona Santiago. Por un lado, que esa es otra cosa, la de la paleontología. Yeah. Pero esta ciudad perdida ya es antropología, que es de habitantes, de seres humanos. Y que nosotros debemos saber que allá existieron 5
Ya. pueblos que estaban acá. Estamos hablando primero de los tayos, luego los sangay, luego los quilamope, luego los zupano, luego los guapula y finalmente los shuar. Entonces, más o menos son 5 pueblos y 6 con los shuar que estaban aquí. No los nombro los shuar porque ellos todavía siguen aquí. Y claro, de los shuar, por ejemplo, hay una cuestión que unos dicen que vinieron de otros lados, pero otros autores dicen no, que los guapulas dieron origen a los shuar. Y eso todavía no está determinado. No todavía, pero hay escritos ya, hay escritos sobre eso. O sea, hay que investigar y en eso estoy yo ahora. Ya, ahora, se nombra esos pueblos, ¿no? Te digo, yo ahora estoy escuchando eso. A mí me ha gustado mucho leer algunos libros, algunas obras, pero eso es lo que no se ha escuchado, ¿no? Quizá ese tipo de investigaciones se lo hacía de manera reservada, porque de pronto habían hipótesis que se estaban planteando que tal vez estaban en duda que se puedan demostrar o no. Claro, por ejemplo, es difícil decir esto fue así porque todavía no hay. Por ejemplo, ahora se puede decir ya con exactitud, por ejemplo, hace cuánto tiempo estaba este pueblo. Ahora con exactitud se puede decir que en Sucúa estaban los Upano, ¿sí? Y qué hicieron y cuáles son sus costumbres. Nosotros nos admirábamos de que las autoridades locales no dieran apertura o importancia a todo esta. Nosotros tenemos aquí la Piedra del Mono, algunos sitios arqueológicos, tenemos la Piedra del Abuelo, tenemos en Huambi, tenemos en algunos lugares sitios complejos arqueológicos bien bonitos, incluso hasta muros hay en Huambi, en el sector Kusuimi, pero muy poca gente le da la importancia. Creo que ahora veo que han abierto el museo de nuevo, han reaperturado el museo de Sucúa, entonces ahora están volviéndose y eso debe ser así, porque es importante, Marco. Quizá esto se ha manejado así también por influencia religiosa, quizá. Yo no pienso que la religión, porque el mismo padre Porras y muchos, Ernesto Salazar, por ejemplo, también, todos ellos son católicos. O sea, no tiene mucho que ver la religión con los pueblos anteriores, porque no dista nada de la Biblia a lo que dice. Obviamente los que un poco entendemos, por ejemplo. Y eso te digo, yo hice una investigación también de los ¿cómo se llama? De los fósiles. Y ahí me doy cuenta la evolución, Marco, la evolución que han tenido los reptiles, la evolución que han tenido los mamíferos, la evolución que han tenido. O sea, ya personalmente, yo por ejemplo, la Biblia sí que haya creación, eso es algo difícil de creer. Bueno, pero tú y yo estuvimos en el seminario y nos decían que no podemos tomar eso literal como viene en la Biblia. Exacto. Es una metáfora que se utilizaba para decir que la creación fue así. Sí, ¿no? Pero claro, o sea, mientras más se va investigando ese tipo de cosas, muchos dan mayor soporte a la teoría de la evolución. O sea, esa también es una realidad, ¿no? Hay muchos historiadores que se van en eso. Ahora, de los vestigios encontrados en esta ciudad perdida o todo lo que sea parte de este pueblo, que sería el pueblo Pano, básicamente, que es lo que se dice, ¿no? Sí. ¿Hay alguna similitud con los pueblos actuales? Shuar, Siona, Secoyas. La similitud es que, por ejemplo, los mismos... la misma alimentación, sí, la misma alimentación, a través de la caza, la pesca y el cultivo de algunos productos. Obviamente un poco los shuar se volvieron nómadas porque iban de lugar a lugar porque se iba acabando la producción a un lado, entonces se iban a otro lado.
y por los constantes conflictos que hubo entre ellos, entonces iban distando moviendo de un lado a otro. Pero mejor encontramos algunas diferencias. Sí, por ejemplo, la cerámica. La cerámica Upano, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con incisiones rojas es hecho de los Upano. En cambio, la cerámica Shuar era más simple, hechos a través de bordes. Hacían, por ejemplo, piolitas de barro y iban pegando así de una por otra, y ellos no lo hacían tan elaborado. Había las Pinin que lo hacían muy bien. Sí, pero no. Por ejemplo, los Shuar no trabajaron esto. Exacto, esa es otra de las diferencias. Los Shuar no trabajaron las hachas de piedra, por ejemplo. Ellos, los que trabajaron son los Upano, los Quilamope, los Sangay utilizaron la... Pero eso también en otros pueblos, en otras zonas del país, se trabajaba con las hachas de piedra. Hay una hipótesis, y ahora cambia y se puede confirmar, porque nosotros pensábamos que de la sierra vinieron para acá, pero nosotros siempre sostuvimos que de aquí fueron a la sierra. Es decir, que los pueblos originarios de acá salieron a las montañas, salieron a la sierra y ahí empezaron a hacer. Entonces ellos fueron llevando su tecnología, fueron llevando su cerámica, su vestimenta. Claro que allá cambiaba porque acá era caliente, allá frío, entonces tenían que buscar otra forma. Los hilados, por ejemplo, el hilado, es increíble que el Shuar tenía el hilado. Tenía el hilado, ellos hacían sus telas de algodón. Entonces, mira esa idea, esa hipótesis que cambia mucho con lo que se está... Claro, porque como tú señalas, ¿no? Siempre ha sido el tema de la sierra, sobre todo, de los pueblos de la sierra que han sido los que han desarrollado la historia en nuestro país, ¿no? Y de ahí se han dispersado. Incluso se hablaba del tema de los incas, ¿no? Que ellos eran más guerreros, más agresivos, etcétera. Entonces como que fueron arrinconando los pueblos, y de ahí hay una teoría, no sé si sea verídica o se ha discutido, sobre todo en el área en la que tú te desenvuelves de la investigación, de que aparentemente los Shuar habrían sido arrinconados hacia acá por los incas. Esa es una de las explicaciones que yo leí por ahí. Pero lo que te decía anteriormente de los Huapula, si fuera así, que de los Huapula salen los Shuar, entonces este pueblo estaba aquí, claro, organizado a la defensiva, era un pueblo guerrero, tenía sus armas, bodoqueras, flechas, lanzas y todo eso, venenos. Entonces ellos como ya los otros, los Upanos, los Quilamopes se fueron, unos dicen por una erupción volcánica huyeron de aquí y tal vez fueron para la sierra. Entonces ellos trataron de volver y ya se encontraron con este pueblo fuerte acá, con los Shuar. Y es lo que narran, de que obviamente eran muy hostiles los Shuar, y si no fuera porque llegaron primero no son dominicos, bueno, otros curas llegaron primero acá a Morona, Santiago, y ellos no pudieron. Y luego llegan los salesianos y ellos consiguen dominar a los Shuar, dominar o civilizar a los Shuar a través de los centros, estos centros de internados. Ahora, un poco hablando más de temas tecnológicos de los pueblos antiguos, ¿no? Se habla, por ejemplo, de piedras enormes que utilizaron en construcción, no sé si exactamente en esta ciudad perdida, pero en otras obras a nivel mundial, no solamente acá. Se habla de que se ha desarrollado algún tipo de tecnología, ¿no? Se puede decir que ellos tenían desarrollados precisamente estas formas tecnológicas, sobre todo en la construcción, porque habían construcciones que soportaban muchos ambajes del clima, sobre todo, ¿no? Claro, en Morona, Santiago, también se hipotetiza que hay pirámides, porque las formas de las montañas, de algunas montañas,
son en forma piramidal. Entonces esos faltaría limpiar a ver si son o no pirámides, porque hay unas 4 o 5 pirámides que son grandes acá. Entonces eso como ocurrió en Centroamérica, que esas pirámides antes se veían montañas, total empezaron a limpiar y eran pirámides. Entonces, obviamente dicen que es un misterio, aunque otros explican cómo cargaban esas piedras y cómo hacían, por ejemplo, las pirámides de acá de los mayas, las pirámides allá en México, en Centroamérica. Pero realmente, ya te digo, incluso en esta misma ciudad perdida hay algunos antropólogos que rechazan lo que dice el padre Porras, a pesar de ser el primer antropólogo que dice. Rechazan lo que dice Ernesto Salazar u otros así. Entonces se van haciendo teorías de cómo hicieron, y un poco como el ser humano es así misterioso, quiere decir que bueno, hubo presencia de los extraterrestres para hacer este tipo de trabajos. Y a veces se habló mucho de eso, ¿no? Sobre todo hubo un tiempo en el cual se decía precisamente que las pirámides de Egipto, las pirámides de Centroamérica, todo fueron hechas por extraterrestres. Pero después salía alguna explicación en la cual esas piedras fueron elaboradas con un material muy resistente que desarrollaron los antiguos, ¿no? Esa también era otra teoría que se leía por ahí, pero a la final hasta ahora sigue ese misterio, ¿no? Claro. Sí. Hay algunas lo que podía haber sido también algunas técnicas que hasta ahora desconocemos. Pero, por ejemplo, para poder quebrar las piedras, hay una técnica de cómo hacer eso. Y algunos demostraban de cómo cortaban, pero así bien. Pero ya con tecnología actual, ¿no? No. Incluso con una mezcla de plantas y cosas que lograban romper las piedras grandes y lo hacían en bloques pequeños. Pero, y el transporte, ¿no? Claro, y todo explican, porque decían que tenía a través de palancas y no sé qué, bueno, pero ya te digo, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y así un poco hasta se tergiversa la situación. Sí, bueno, y ahora que, bueno, uno se obtiene alguna información a través del internet, pero no todo lo que está en el internet es cierto, ¿no? Ahí hay que saber muchísimo qué es lo que se puede recoger como una hipótesis que podría... Lógico, Marco, es admirable cómo las piedras de los incas son tan unidas que no entra ni un alfiler entre las rendijas de las dos. ¿Cómo hicieron esa tecnología? Hasta ahora no se puede hacer, una cosa. Otra cosa, comparando con lo que pasa ahora con la vía esta nuestra, ¿sí? Las vías nuestras duran 50 años, 40 años, o algunos ya están, esta vía por ejemplo dice que está hundiéndose por el agua y no sé qué. Y esas vías que hicieron ellos, 2500 años. 2500 años, y hay todavía los caminos empedrados. Fíjate, entonces mira la tecnología. No sé por qué los ingenieros no copian esa tecnología. Y no desarrollan algo parecido. Claro. Eso sería... ahora, otro tema, Leli, no sé si tenemos algo más sobre esta de la ciudad perdida para... Sí, de la ciudad perdida, por ejemplo, se han encontrado 6.000 plataformas rectangulares, plazas, senderos, caminos, todos conectados unos con otros, calzadas con zanjas, y una sociedad grande y compleja que hace referencia parecida a los mayas o a los incas. ¿Sí? Y también nosotros... Su organización política es muy parecida a las de Centroamérica. Se supone que sí, porque para mantener un pueblo así se necesitaba de comida, se necesitaba de mandos medios, mandos altos y para poder organizar y el control. Sí. Ahora, hay una cosa que ya mencionamos aquí, la ciudad perdida,
que se dice que está por el norte de Macas, está en toda la provincia, no solamente es en Macas. Nosotros aquí podemos encontrar cerámica, utensilios, sellos, cuentas, estatuillas. En piedra encontramos hachas, cinceles, cabezas, cuchillos. En petroglifos tenemos con formas zoomorfas, antropomorfas, figuras geométricas, abstractas, extraterrestres incluso. Y en las urbanizaciones tenemos todas las terraplenes, caminos, acequias, plazas aquí en Sucúa. El hecho, por ejemplo, de que lo que tú señalas, hay figuras, me imagino que talladas o desarrolladas, no sé, de extraterrestres. ¿A qué se atribuiría eso? O sea, ¿cómo ellos pudieron haber plasmado en algo? Claro, exactamente. Eso también es otro misterio, ¿no? En dónde nosotros incluso decíamos, ¿no será que como tomaban ayahuasca ellos alucinaban y veían sus diablos, demonios o lo que quiera y eso plasmaba? Y yo estoy queriendo comprobar no visión, sino algo que vi cuando fui a una parte elevada donde no había luz y vi al firmamento y se ve parte de la Vía Láctea, entonces formaba un mono parecido a los que hay en la cueva en la Piedra del Mono. Entonces es increíble que ellos vean algunas cosas del espacio y puedan plasmarlo en la... Porque sí hay ese tipo de constelaciones que dan su forma, ¿no? Claro, exacto, sí. En ese sentido. Los mismos a través de las estrellas, los signos del zodíaco, por ejemplo, que vieron los chinos, entonces ellos empezaron a dibujar solo por puntos. Entonces nosotros si logramos ver, por ejemplo puede ser que ellos plasmen algo. Yo te quería indicar algunas, yo no voy a indicar acá a la televisión porque una vez indiqué unas imágenes y resulta que no eran. Por ejemplo, mira, aquí tenemos un tallo. Ya. ¿Sí? Un tallo. Aquí tenemos a un sangay. ¿Sí? Ya. No sé si logran ver. Bueno, está ahí. Un sangay. Y lo que nos interesa, aquí tenemos un quilamope, un hombre quilamope. Y aquí tenemos al que nos interesa, que es el que estuvo aquí en Sucúa hace unos años. Este es un hombre upano. ¿Sí? Entonces tenemos esa información también, Marco. Ya, eso. Buenísimo, en todo caso, esas cosas, esas hipótesis. Lo que tú dices cuando uno se ve en el firmamento, hay muchos que dicen, bueno, uno ve lo que se imagina. De Claro. pronto uno ve formas que quiere ver. Claro. Alguien mira una forma y otro mira otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo definir esas cosas que se... Bueno, el arte es el que al fin es el que se plasma. Y nosotros decíamos, yo me he puesto a pensar a ver qué nos quieren decir con los petroglifos, qué nos quisieron decir, qué nos comunicaron. Entonces yo dije, es igual que ahora. Si alguien pinta es porque quieren demostrar algo, es porque sienten algo, es porque incluso quieren pasar el tiempo de esa forma, porque fíjate, estar tallando ahí las piedras horas y horas hasta hacer tal figura. Entonces es la forma de comunicación, es su arte, la forma de poner. Ahora, en México hicieron un catálogo de petroglifos para saber qué significa cada una de las cosas. Entonces, por ejemplo, decían que los círculos concéntricos significaba el mundo, porque siempre se tuvo la concepción desde antes de lo redondo, de la figura. El círculo con líneas en los alrededores es el sol, y todo da a notar que es una figura que adoraban y todo eso. Entonces tiene que ver mucho también con los rituales, con el pensamiento, incluso es filosófico, porque nosotros no podríamos ver, determinar qué estaban pensando el rato de hacer una figura, porque hay algunas figuras en las piedras que son abstractas.
Sí, sin duda en esto se requiere que ustedes, tú que eres parte también de los investigadores, que todos se concentren mucho en eso, ¿no? Revisen mucho literatura relacionada con esos temas. Entiendo que debe haber algún momento en que se encuentran en una encrucijada porque tienen duda de lado y lado, entonces ahí eso les lleva a seguir investigando, que nunca va a terminar. Sí, Marco, es justamente lo que tú dices, porque yo, por ejemplo, estoy haciendo, son como 20 folletos de Sucúa. El primero es la paleontología, el segundo es de este pueblo, el tercero es de los Shuar, y así. Pero al momento de tú ir hilando, porque todo debe tener un sentido y una cronología, entonces tú te encuentras con eso. Por ejemplo, este de aquí de la Ciudad Perdida nos pone en una situación de que debemos ir un poco más allá, investigar y ver, aunque yo te indico, esto de los pueblos no es una cosa así nomás, claro, que se hizo, eso lleva tiempos investigando, llevo tiempos investigando y no hay forma de decir, ya, vamos a sacar ahora sí. Claro. Y no, porque siempre se encuentran cosas, incluso yo te digo, ya cuando tenía la prehistoria lista, asoma esto de los fósiles, y de ley había que investigar. ¿Por qué hay fósiles aquí? Claro. Y entonces me puse a investigar. Hoy es increíble porque hay un Google Earth donde te muestra hace cuántos millones de años tal planeta estaba bajo el agua, cómo formaron los continentes, porque nosotros sabemos sobre la geología, sobre el planeta Tierra, por ejemplo, solo Pangea, pero son como 8 continentes que hubo. Ya. Son 8 continentes y sigue moviéndose, sigue formándose. ¿Sí? Habían 4 extinciones masivas, una de ellas cuando se perdió los dinosaurios. ¿Sí? Y una extinción que vendrá después será causada por el ser humano. ¿Qué te parece? La que ya está cerca, ¿no? Y está cerca, porque mira, estamos matando aves, estamos matando insectos, estamos ensuciando los ríos, muy pronto, te hablo de unos 100 años, ni tanto, pero habremos destruido nosotros. Acuérdate que hay la Agenda 2030, ¿no? Ah, sí. Ya en Davos hace sí. poco estaban dando algunos aspectos sobre eso. Bueno, algunos me dicen estás loco vos, pero no es así. Es por lo que yo he leído tanto de las extinciones, de la evolución, que puedo avisorar lo que puede pasar. Claro, no, en realidad eso se va evidenciando, ¿no? Ahora, Lelis, hay un tema muy importante aquí, sobre todo en Morona, Santiago, con lo de la Cueva de los Tallos. Yo recuerdo muy bien que en algún momento cuando estuvimos en el colegio vino el padre Porras, no sé si te acuerdas, en el local del hogar catequístico, ¿ya? Ahí dio una conferencia y nos habló sobre este tema de la Cueva de los Tallos. Ahí se manifiesta, y no solamente él, sino otros más, de que había una biblioteca metálica en eso. Luego ya supimos que vino este astronauta que dicen que llegó a la Luna, Neil Armstrong, que no sé si llegó o no llegó, pero bueno. Vino él, recién el año anterior, me parece, en el 2023, estuvo por acá Will Smith, visitaron esa Cueva de los Tallos, y se habla de que de ahí habrían llevado algunas muestras, algunos vestigios que se encontraban ahí, y que ahora ya prácticamente esa biblioteca metálica no existe. ¿Qué es lo que se conoce de ese tema? Bueno, el padre Crespi, que era un aficionado de estos restos arqueológicos de la Cueva de los Tallos, él supuestamente tenía estas placas metálicas, que lo muestra en un video. El padre dice, estas son las placas metálicas, y lo muestra, pero él tenía un museo en Cuenca, pero tenía varias piezas importantes, pero
se roban. No, hay un incendio en esa parroquia de María Auxiliadora, me recuerdo que se anunció, se incendia y ahí tenía el museo. Y entonces después del incendio, esas placas y todo lo que había desapareció. Entonces, ahí nosotros igual pensábamos, o hicieron desaparecer a propósito, o efectivamente alguien entró y se fue llevando todo. Claro. O incendiaron para robarse, o algo así. Entonces, nosotros, la evidencia que tenemos son los videos que muestra el padre Crespi, y tú sabes que solo en video la ciencia no puede decir así es, o esto fueron así. Entonces, un poco ahí se torna misteriosa la evidencia de las cuevas de los tallos, y igual que lo que se dice también. Yo fui a Santiago, donde un ex militar Shuar, que fue uno de los que cargaron unas cajas pesadas cuando vino Neil Armstrong, y él me contaba, dice, son unas cajas pesadísimas, tengo el video en YouTube. Fueron unas cajas pesadas, entre 6 hombres alzábamos esas cajas para poner en el helicóptero. Entonces ellos se fueron llevando y no sabemos qué era. Se supone que fue oro o algún metal precioso que estaba allí, pero se fueron llevando esas cajas. Y ya te digo, lo que sí se puede testificar, que Neil Armstrong llegó allá y se llevó gran cantidad de material. ¿Qué sería? Nadie sabe, porque eran cajas cerradas. En ese entonces nuestras autoridades no sabían de qué se trataba, ni qué había en las cuevas de los tallos. Ellos ya tenían la información, y como siempre los materiales se llevan a otros países. Las tanzas originales están en París, están en museos internacionales. Recuperaron algunas. Sí, recuperaron, qué bueno. Estos vestigios de barro se van llevando a otros países. Y acá no nos dejan. ¿Por qué ese interés? Sobre todo de Norteamérica, ¿no? Porque Neil Armstrong y Will Smith y los que vinieron son de allá. ¿Qué es lo que pretendía o pretenden ocultar, o qué es lo que pretenden ellos mantener en su poder? Marco, el conocimiento es un arma, es un poder, es dinero, es todo, el conocimiento. Porque tú con el conocimiento puedes hacer lo que quieras. Por ejemplo, si ellos han venido acá y ellos son los que han hecho la ciencia, hablemos así. Yo me recuerdo que cómo venían los norteamericanos y llevaban la información, cogían a murciélagos en redes y empezaban a analizar, a estudiar uno por uno, y a anotar y decir de qué especie son y qué enfermedad tienen y qué pueden. Toda esa información que ellos tienen es para hacer medicamento y para vender la información. A ver, necesitan un libro de insectos, aquí está. Insectos de Morano Santiago, aquí está. Maderas de Morano Santiago, acá está. Petroglifos de Morano Santiago, aquí está otro libro. Ellos tienen toda la información nuestra. Nosotros no tenemos nada. ¿Pero y por qué se llevan? Por el dinero, pues eso cuesta. Después ellos mismos nos venden. El sustento a lo que ellos escriben. Claro, ellos mismos nos venden la información, y obviamente un libro de ellos es carísimo. Pero ¿por qué? Por ejemplo, y yo en estos días, y justamente tengo aquí el video, en el cual se habla de que un ciudadano de apellido Jaramillo, me parece, él sustentaba y decía y demostraba que ahí había esa biblioteca metálica. Él difundió en algún momento eso, pero luego apareció muerto. Y ya sabemos muchas veces qué ocurre con las personas que se atreven, entre comillas, a desafiar algo, ¿no? Entonces, es mucho más allá del conocimiento mismo, o es mucho más allá de algo que ellos quieren tener para sí mismo, y que nadie más sepa. Bueno,
Puede ser así como se habla de la Opus Dei, se habla de algunos grupos que son secretos. Puede ser que sea algo clave. Por ejemplo, yo siempre en los mormones hablan de estas tablas metálicas que Jesús escribió en esto. Hay otras tablas misteriosas, las tablas sumerias, que quieren tener el poder, quieren tener, digamos, solo ellos. ¿Quién tiene la tabla de Moisés? ¿Quién tiene la tabla de Moisés que entregó Moisés? ¿Cómo era? ¿Moisés a quién entregó? No, Dios entregó a Moisés. ¿Quién tendría esa tabla de Moisés? Pues sería algo... No, pero según la Biblia, Moisés lanzó y se rompió. Ah, se rompió, entonces no hay evidencia. Ya te olvidaste. Pero ¿cómo leyeron los mensajes? No sé cómo reconstruyeron. A lo mejor la memoria de Moisés llegó a escribir de nuevo. O Jesús les dijo y de ahí, aquí está, y votó. Bueno, pero algo así, eso ya cae en el misterio y en las deidades, en el poder incluso mismo, porque hay algunos que tienen algunas cuestiones tan importantes que les da poder y sabiduría. Se habla de que ahí eso serían muestras de que seres extraterrestres visitaron. En algún momento se había hablado de que eso existía en la Cueva de los Tallos. Tú que estás en esto, ¿se puede elucubrar en ese sentido? Verás, ellos llaman el inframundo. Hay un grupo de creyentes de que por ahí entran por la cueva de los tallos entran los ovnis o entran la gente del inframundo, que adentro hay una ciudad grande y una ciudad que es hermosísima. Bueno, hay algunas cuestiones hablan de los reptilianos, de no sé qué, de no sé cuánto. Y de los extraterrestres, ya cuando caen en ese plano, digamos, yo un poco les dejo, porque yo sí voy a hablar de mitos y leyendas, yo tengo incluso escrito, es tan hermoso escribir los mitos, porque verás, una vez yo escribí una leyenda en la Piedra de los Monos. Yo dije que los extraterrestres vinieron y se postraron y empezaron a dibujar, y un 8 de diciembre, me inventé unas cosas ahí. Bueno, ahora hay mucha gente que dice, no, ¿quién haría esto? Los extraterrestres, porque leyeron quizás. Entonces un poco es en poner en zozobra la imaginación de la gente y hacer... Es fantástico, ¿no? Son cuestiones fantásticas. Entonces yo lo tomo así como fantástico, pero claro, ponte a discutir con reptiliano, pucha, te saca las evidencias y todo. Ponte a discutir con un mormón, con cualquiera que sea. Los terraplanistas y todo. Exacto, fíjate, para mí es una locura, pero ya está. Están ahí, defienden su posición. Ahora, dentro de la Cueva de los Tallos, y si te has de acordar tú, el padre Porras decía que había una sala en donde se desarrollaban algunos eventos, algunas ceremonias. Sí, incluso había una mesa para todo eso. Entonces, quizá eso explica algo en algún sentido sobre culturas anteriores. Verás, yo no he ido allá, pero sí he visto en videos. Las paredes son así, tan lisas como esta, de piedra, y hay algunas podríamos decir como mesas, pero son formaciones, está comprobado científicamente que son formaciones naturales. Hay una gran sala cuadrada, bien bonita, como si fuera hecho por el ser humano. Entonces eso hizo pensar de que no, esto fue hecho por alguien, por los extraterrestres o por el ser humano, por adelantados, etc. Pero total, se hizo ya una prueba y reprueba de que eso es formación natural. Ahí es el tema de las pentalitas, ¿cómo se llama eso? ¿O no existe esas formaciones en la cueva? Lo que hay es estalactitas y estalagmitas. Yeah. Y para de contar. Pero generalmente en las cuevas se forma eso. Claro. De manera completamente natural. Natural. Yeah.
Entonces, no... A través de, eso sí, a través del paso de cientos y millones de años. Claro. Claro, es como, ¿eso en qué consiste? ¿La petrificación de algo? O sea, verás, el agua cae, se filtra el agua, ¿sí? Y como el agua tiene calcio, a lo que cae la gota se va haciendo sedimento acá. Entonces, tanto de lo que baja como de lo que sube, se van sedimentando, a tal punto que se unen. ¿Sí? Y esto va, entonces como ya se unen, se va ensanchando, se van haciendo formaciones bonitas y cristalinas y todo. Por eso mucha gente rompe porque es bonito adentro, Claro. es cristalino. Y eso sí, bueno, debe ser muy interesante ir allá. Claro, yo tengo que ir antes de morir. No, y lo que sí me llamó mucho la atención es precisamente esas placas, ¿no? Que te decía en este video donde se habla de este señor Jaramillo, que él había presenciado, daba testimonio de que eso existía y se muestra también algunas imágenes. Son esas placas y hay algunas escritos ahí, algunas figuras ahí. Eso se atribuye, tú decías al comienzo que no está conectado con la ciudad perdida acá en el Valle de Lupán. A ver, no, yo no puedo afirmar nada. Puede ser que sí o puede ser que no, porque ya te digo, la más antigua, según los autores, es justamente la cultura de los tayos. Ya. Sí, esos son los más antiguos, los primeros que llegaron. Hay poca información, pero bueno, ahorita sí puedo, pero es posible que de ahí puede ser el nacimiento de algo, ¿no? De los otros pueblos, porque ellos subieron los ríos y llegaron para acá. O sea, hay muchas cosas que pensar, hipotetizar. Pero ahí, no sé, de lo que tú conoces, ¿hay un espacio en donde se pudo haber desarrollado algún asentamiento humano dentro de la cueva? Dentro de la cueva, sí, porque ahí se encontraron vestigios de cerámica. Se encontraron vestigios de cerámica. Eso hay una muestra, ¿no? Y no sé dónde se encuentra esto, pero yo he leído y he visto las fotos de esta cultura, los tayos. A ver, déjame ver para mostrarte algo de los tayos. Los tayos, este de aquí. No lo tengo aquí todavía. Pero ahí yo tengo restos arqueológicos encontrados ahí dentro de la cueva de los tayos. Ahora, hay una pregunta. ¿Tú conoces a qué vinieron Armstrong y Will Smith? Will Smith, un actor de Hollywood, no se ha sabido que esté vinculado al estudio antropológico, arqueológico, etcétera, de esa rama. Neil Armstrong, un astronauta, no sé. Bueno, Neil Armstrong, él dijo que así como fui al espacio, así quiero ir lo más profundo dentro de la Tierra. Y la única opción es en la cueva de los tayos. O sea, fue como un reto que él se puso. Pero obviamente, si tú pones en Google Cueva de los Tayos, te asoma un montón de cosas y misterios. Entonces llama la atención a la gente. Mitos o verdades, pero llama la atención. Yo incluso hago estas placas, placas metálicas, hago incluso como que creo que son las que Jesús escribió para los mormones con este primer apóstol, donde dice que se encontró. Hago referencia, puede ser que sean esas las que habla él, pero bueno, yo tengo un poco de reparo al creer eso. Igual es de Will Smith, porque él, ya te digo, quien quiera que tuviera la oportunidad de irse, se fuera. Por el hecho mismo, o sea, porque es magnífica. Se desciende unos cuantos metros, estar en presencia de esas aves nocturnas, de esas aves que están en la noche.
O sea, es una experiencia fantástica. Quien quiera, así no tenga creencias mitológicas, se va a maravillar por ir allá. O sea, es un destino turístico de primer orden. No son distractores. ¿Por qué? El hecho, por ejemplo, lo que se comenta, que cuando estuvo Armstrong sacaron cajas. Ahora sí. también se habla de que luego de que Will Smith captó toda la atención, porque bueno, el actor, etcétera y todo, mientras tanto estuvieron sacando también algunas. Claro, pero yo lo que le digo es que si sacaron algo, Neil Armstrong, si sacó algo, fueron o materiales, o oro, o también restos arqueológicos, o quién sabe que ahí estaba el oro de Rumiñahui. ¿Quién sabe? Que no se sabe, claro. Porque supuestamente afirman que Rumiñahui escondió el oro. ¿Quién sabe qué fue el oro y él se llevó? Claro. Bueno, son los misterios de la naturaleza, los misterios de nuestra historia, ¿no? En definitiva que en algún momento pues se podrá llegar a saber algo más, ¿no? Claro. Porque esto continúa. Lelis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, se nos acabó el tiempo, siempre de estas cosas será interesante conversar algo más. Quizá tengas información actualizada luego sobre el tema de la ciudad perdida, etcétera, podemos invitarte nuevamente para que conversemos sobre estas actualizaciones. Claro, Marco, cuando creas pertinente, yo estoy presto para, ya le digo, en lo poco que sabemos, pero queremos hacerlo bien hecho. Claro. Los folletos no van a salir en papel, van a salir en libros electrónicos. Pero lo que vamos a hacer va a ser una cosa bien hecha, bien estudiada. Sin sensacionalismo. Sin sensacionalismo, no quiero resaltar a mi familia, ni a mi padrino, ni a no, lo que es la historia. Eso. Bien, muchísimas gracias, Lelis. Gracias, Marco. Bien, agradecemos al doctor Lelis Gutiérrez, quien ha estado con nosotros. Aquí compartiendo importante información y en lo posterior también le estaremos invitando a ustedes, amigas y amigos televidentes, también muchísimas